Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. Y a su nombre. Dígale al que está a su lado, te amo. Dígale, me esfuerzo, pero te amo. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Dígale al que está a su lado, tú crees. Así, dígale, tú crees. Dile, tú crees. Pues al que cree todo le es posible. Eso lo dice la Escritura, yo no lo digo, lo dice la Escritura, que al que cree todo lo es posible. Y a su nombre, levante su palabra, levante la palabra así hacia arriba, levántela. Dígale, esta es la palabra de Dios. Esta es la que me restaura. Esta es la que me da vida. Esta es la que me instruye. Esta es la que me aconseja. Esta es la que me da consejos cuando todo va mal. Esta es la que me da consejos cuando todo está bien. Dígale, esta es la que me nutre. Sin esta no puedo encontrar el camino. ¿Cuántos pueden decir amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Ábrala ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40. Y mientras lo encuentra, déjeme pongo de acuerdo con los levitas. Los levitas. 11:40, capítulo 11, versículo 40. Y cuando estemos ahí, dele un fuerte aplauso a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Déselo fuerte porque es para Dios. Muy bonito su aplauso, muy bonito. Estuvo bonito el aplauso. Vamos a ponerle a los levitas. Estuvo bonito el aplauso. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. ¿Sabe que desde ayer traía una rebaba? Vi con el pastor, traía el ojo medio rojo. Ya en la noche lo traía casi color sangre. Y en la mañana apenas si podía ver. Y yo decía, no voy a poder. Pero estando en el trabajo, yo decía, ¿cómo le hago? Le llamaré al pastor. Usted sabe, ¿no? Y de repente empecé a llorar. La misma piedra, empecé a llorar. Yo le decía a Dios, sácala, Señor. Yo le decía, piedra, salte de este ojo. Piedra, salte de este ojo. Si se puede. ¿Cuántos pueden decir amén? Y de repente estaba allí, como usamos lentes, la que está enseguida de mí me dice, a ver, ven. ¿Qué traes en el ojo? ¿Qué traigo? ¿Por qué traes algo blanco? Parece pintura. Digo, caray, me da unos que son las mujeres, ¿cómo se llaman? Eso es para pintarse, que traen un espejito. Make-up, sombra. El chiste que me dice, mira, vete. Y me veo, ¿y sabe qué era? Pregúnteme qué era. Era el cacho de vidrio que traía dentro del ojo. ¿Cuántos pueden decir gloria? Entonces usted, si tiene fe, puede decirle a la piedra, a la roca, muévete y se moverá. Y a su nombre salta. ¡Aleluya! Exaltar al Cordero de Gloria. Estamos allí. Y ahorita mi ojo, pues, si lo traigo un poco rojo, no va a pensar que ando loco, ni marihuano, ni mucho menos, amén. Lo traigo irritado, pero ya lo puedo mover. Pude declarar, piedra, muévete, y se movió. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Son cosas pequeñas, ¿sí? Pero tienen gran valor. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque eso me dio a entender que si tú declaras, las cosas se hacen en el nombre de Jesucristo. Y yo leí, ¿por qué te estoy diciendo? Porque lo que vamos a hablar es parte de esto. Y a su nombre.
capítulo 11, versículo 40. Y cuando estemos allí, le da un fuerte aplauso a Dios. A Dios, a mí no, a Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia. Dice, y Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Todos juntos. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Nuevamente. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cierra tus ojos y alaba a Dios. Si tú crees que Él está aquí, alaba a Dios. Si tú crees que Él se sigue moviendo, alaba a Dios y a su nombre. Cordero de gloria y adora y al que vive y reina y adora. Alaba. Él está aquí. Al Dios altísimo. Su palabra dice que donde están dos hombres en su nombre, Él está aquí. Alábale porque Él está aquí. Alaba. Y con su sangre Decláralo, dile: nos con su ha sangre redimido, nos redimió para nuestro Dios. con su hermosa sangre. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta. Y al Cordero de gloria y adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero De Dios. La palabra dice que solo con 8 pies, escucha bien, 8 pies Dios hizo correr a todo un ejército. La palabra dice que Él no necesita multitudes para hacer o provocar una victoria. Él lo que necesita es un pueblo que le crea a Él. 8 pies dispuestos a ir al campamento por su bendición hicieron que salieran corriendo. Yo lo que me pregunto, ¿habían presos aquí que estén dispuestos a agradar y agradar? Dile al que está a tu lado: provoca la gloria de Dios. Dile. Dile al que está a tu lado, dígame a mí, pastor, dígame a mí, porque no hay nadie ahí. Provoca la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado: provoca la gloria de Dios. Provoca la gloria de Dios. Provoca la gloria de Dios. Dígale: provoca la gloria de Dios. Él está aquí y Él se quiere derramar. como tú.
nada. Declare con su boca que si Él no está aquí, de nada sirve que tú y yo estemos. Señor, y no hay nadie como Dios. No hay nadie. No hay nadie como Él, mi Dios. Sí, Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Llévate esto en tu corazón. Dios no necesita una multitud. Dios necesita a alguien dispuesto a ser usado, transformado para su nombre, para su gloria. No para la gloria mía, sino para la gloria de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Repita conmigo: úsame, Dios. Úsame. Úsame, dile, úsame, que estoy dispuesto. Ah, caray. Dígale que estoy dispuesto. Dígale que estoy dispuesto a ser usado por ti. Dáselo fuerte porque es para Dios. Toma el asiento, póngase cómodo, amén. ¿Cuántos pueden decir que Él está aquí? ¿Cuántos pueden decir que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre? La palabra dice que Jesús le dice a aquella mujer, estaba desconsolada, pastor. Yo la puedo entender, porque yo sé lo que es que alguien se te muera en los brazos. Yo la puedo entender. En ese momento ella estaba desconsolada, abatida en su corazón. Y quizás dentro de su corazón ella decía: mi mejor amigo, nuestro mejor amigo, el que nos amaba muchas veces, quizás no lo dijo, no vino. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y allí estaba aquella mujer, pero dice la palabra que Jesús llegó a la hora indicada. Diga conmigo: a la hora indicada. No a la hora que Marta ni María querían. No a la hora que Lázaro quería que Jesús llegara. No, llegó a la hora indicada. A la hora perfecta. A la hora indicada por el Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Jesús no se movía por Él mismo. Dice la Escritura que Él se movía por el ¿quién? Por el Padre y a su nombre. 4 días transcurrieron. Y quizás, como una vez lo dije, Lázaro quizás estaba allí en su cama, en su lecho, y de repente entraba María a la habitación de Lázaro y le decía: la María, y Jesús no ha llegado, ya mero viene. Quizás Lázaro muriendo le decía a María: María, ¿dónde está Jesús? No ha llegado. Y María le decía: ¿sabes qué? Aún no se ve. A ver, déjame, voy a ver si está afuera. Déjame, voy a ver si de lejos lo veo. Pero no fue así. Lázaro murió y Jesús no llegó. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos conocen la historia? Muy conocida. Lázaro murió y Jesús no llegó. Y todo lo que María tenía en su corazón, las hermanas de Lázaro habían visto cómo Jesús sanó a un ¿quién? A un ciego. Quizás habían visto cómo levantó en Betesda al paralítico que tenía 30 y cuantos años allí tirado, esperando una oportunidad, y nunca la obtuvo, solo hasta que llegó Jesús. Porque cuando llega Jesús, esa es tu oportunidad. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando llega Jesús, esa es tu oportunidad. Dice la palabra que allí estaba el paralítico y Jesús le dice: ¿qué quieres? Qué hermoso Jesús. Yo no sé cómo te haya levantado Jesús. La palabra dice que el paralítico lo levantó deseando lo que él quería. Yo no sé cómo te levantó Jesús, pero a mí me levantó con una palabra tan simple y sencilla en mi corazón, y allí tirado, y me decía:
aún no. Esa palabra me dio fuerzas. Ahí estaba aquella mujer. Pero vemos que Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hay momentos en nuestra vida que muchas veces parece ser que dejamos de creer que Dios nos escucha. Sí, hay veces en nuestra vida que dejamos de creer que Dios está con nosotros. Sí. Pero lo hermoso que cuando todo esto está pasando, llega alguien y te da una palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir verdad? Dios es fiel. Y si no usa una burra, Él va a usar a quien quiera. ¿Cuántos pueden decir amén? Escucha bien. La palabra dice que en el cielo, yo te vengo a hablar de uno de los pecados más terribles, o quizás el más terrible que hay de todos los pecados. Porque muchos pensamos que el matar a alguien es un pecado, es algo terrible. El murmurar es algo terrible. El hablar de tu hermano es algo terrible. Pero la palabra dice que hay pecados demasiado terribles como ¿quién? No creer. Ay, gloria a Dios. Eruditos han dicho y han comentado y han certificado que el peor pecado es hablar mal del Espíritu o blasfemar contra el Espíritu, porque la palabra dice que contra tal pecado no hay perdón. ¿Verdad que sí? Otros dicen que que es la revelación, ¿cómo se dice cuando la revelación, no, cuando se levantan contra alguien? ¿Quién me puede decir alguien? ¿Cómo se le dice se revela contra alguien? La rebeldía, amén. Dicen que es uno de los mayores pecados, ¿verdad? Y otros dicen que es la desobediencia. Eruditos han certificado que estos pecados son terribles. Pero la palabra dice que hay uno que está sobre todos estos pecados. Pregúnteme cuál. Es el no creer. El no creer en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estos eruditos dicen esto? Porque dicen que el primer pecado se constituyó en el cielo, cuando aquel querubín que guardaba el cielo se rebeló, se levantó contra el Señor, y él había cometido un error. Dígame cuál. Que él pensó que había un espacio para él a un lado del Padre, pero la palabra dice que en el cielo nomás hay un trono. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay espacio. Dígale al que está a su lado: no hay espacio. No hay espacio, nomás hay un trono. No hay espacio para otros mal. Y lo que él pensó, dijo: subiré. ¿Cómo dijo él? Subiré y me sentaré a un lado en un trono. Fíjate qué tremendo. Y por tal cosa los eruditos dicen que ese es el peor pecado que hay. La otra, dicen que el pecado más tremendo es la desobediencia, porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra, pastor, en el huerto del Edén, por Adán y Eva. Y ellos dicen que ese pecado es el más terrible, desobedecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Y otros certifican que sí, precisamente es murmurar contra el Espíritu, o contristarlo, o blasfemar contra él. Pero cuando yo voy a la palabra, yo me doy cuenta que hay un pecado que está por encima de ellos, y es el no creer en Dios, es el no creer en su palabra, es el no creer en su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchos hemos dicho: mi hermano comete esto, comete aquello, pero el no creer, todo lo hemos cometido. Y a su nombre, dígale al que está a su lado: tú has dejado de creer en alguna ocasión. Dígale: tú has dejado de creer. Cuando Jesús dijo, escucha bien: no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque, es porque él sabía. Ay, a su nombre. Dígale al que está a su lado: tú has dejado de creer.
En algún momento has desfallecido. En algún momento has dudado. En algún momento has dudado. En algún momento has pensado que Dios te dejó. En algún momento tú y yo hemos pensado que Él ya no nos ama. A lo principal yo sí, porque a mí me gusta ser sincero delante de Dios. Porque Dios conoce mi corazón, porque Dios conoce mis pensamientos, porque Dios conoce mis hechos. Yo sé que soy falto delante de Dios. Y la palabra dice: no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Él se refería a que como el pueblo de Israel dejaba de creer, aún siendo justo. ¿Cuál es el mayor pecado en la iglesia ahora? Sí, hay murmuración, sí, se habla contra los siervos, se habla contra los líderes, se habla contra los ancianos, contra el vecino, contra mi hermano. No fue por mí, me trajo, no me llevó, me dejó, me llegó tarde. Se habla muchas cosas, pero el peor pecado es no creer en Dios y a su nombre. Díganle, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Porque la palabra dice que al que cree todo le es posible. Por eso vivimos hoy vivimos una vida en la iglesia sin poder, pastor. Porque el no creer en Dios trae consecuencias también. ¿Cuántos pueden decir amén? Acompáñame allí al Evangelio de Juan, ahí mismo. Cuando estemos allí, te vas al capítulo 3. Y a su nombre. Ay. Y te vas a su versículo 18. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Diga conmigo, gloria a Dios. La palabra dice: el que cree en Él, escucha bien, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, repite conmigo, ya ha sido condenado. Y a su nombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, ¿qué dice la palabra? No es condenado. No es condenado. Dale un aplauso a Dios. Porque yo creo que en santuario de Dios habemos personas que aún creemos en Dios a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Yo creo que en santuario de Dios hay hombres y mujeres que le han creído a Dios aún a pesar de todo, y a su nombre. Pero la palabra dice que el que no ha creído ya es condenado. Escucha bien. Y por eso dice que la incredulidad, pastor, mi hermano, es el peor pecado. Porque la incredulidad no te da oportunidad de nada. Dice la palabra que si tú no crees, ya eres condenado. No te habla de un futuro, no te habla de un pasado, te habla de un presente. El que no cree en el presente es condenado. No necesita llegar a los pies de Cristo. No necesita llegar a la venida de Cristo, ni esperar que Cristo venga, ni el rapto. Eres condenado por cuanto no crees en el unigénito Hijo de Dios y a su nombre. Dígale al que está a su lado: está tremendo. Está tremendo. El que no cree ya es condenado. Dile al que está a tu lado: dale gracias a Dios, porque aún tiene tu fe de pie. Yo, ¿sabes qué es lo que le pido a Dios? Auméntame la fe. Pero muchos le decimos: auméntame el bolsillo, ¿verdad? Muchos le decimos: auméntame la despensa. Muchos le decimos: auméntame. Dígame a alguien algo. ¿Qué es lo que le pueden pedir a Dios? Pero yo pocas veces les pido cosas así. Yo siempre le digo: auméntame la fe, porque sé que soy falto de ella. Y sin fe yo no te puedo ver. ¿Cuántos pueden decir amén? Dígale al que está a tu lado: si te falta la fe, pídesela a Él y Él te la dará. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la palabra dice que todo lo que pidieres en el nombre del Hijo al Padre os será dado. Iglesia, es tiempo de pedir a Dios cosas espirituales para
a su nombre. Auméntame la fe. Quiero creer más en ti. ¿Por qué, pastor? En la iglesia ya no suceden milagros, pastor. Ya no suceden. ¿Es porque el siervo anda mal? ¿Es porque el líder anda mal? No, es porque no hay fe en la iglesia. No hay fe en el pueblo de Dios. Por eso te estaba diciendo ahorita, hemos menguado en la fe. Sí. ¿Por qué ya no hay sanidades como antes? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿serán los siervos? ¿Serán los líderes? No, es la fe de la iglesia. Porque en el postero tiempo se enfriará, dice la escritura. El amor de muchos se enfriará. Yo me cuento también. Yo sé que también soy falto. Yo sé que también, como decimos, la regamos. Pero sabes, lo hermoso de tuyo y mío es que podemos ir a los pies de Cristo. Lo hermoso de tuyo y mío es que podemos ir a la presencia de Dios, pedir perdón y Él te levantará. ¿Cuántos pueden decir amén? Eva y Adán, se les habló, se les dio instrucciones, ¿verdad que sí? Se les dijo, puedes comer de todo, Adán. Todo esto, como el de la Cheyenne, ¿se acuerdan? Todo esto es tuyo, Adán. Todo esto lo puedes comer. Puedes agarrar de este fruto, puedes agarrar de aquel fruto, Adán, pero de este no lo agarres. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí va Adán y Eva a comer del fruto. Porque no era manzana, la palabra dice que era un fruto. No era manzana, eso es una mentira. Y comen del fruto. Ahí va Adán. Por eso Adán fue incrédulo en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? El que no cree blasfema, ¿sabías tú? El que no cree en Dios está blasfemando contra el Espíritu. Muchos pensamos, cuando leía esto, yo le decía, enséñame algo aquí para hablarlo. Enséñame algo para hablarlo, para vivirlo. Diga conmigo, para vivirlo. Quiero volver a creer en ti como en el principio. Creo que tú me estás escuchando. Esto le decía a Dios. Yo creo que tú me estás escuchando. Quiero volver a creer en ti como en el principio. Que a su nombre. ¿Por qué ya no hay milagros? Porque la iglesia ya no cree como en el principio. ¿Por qué la iglesia ya no cree como en el principio? Porque la iglesia se ha enfocado en cosas que no dan derecho, que no sirven de nada. Pero cuando tú y yo nos enfocamos en la palabra, cuando tú y yo nos enfocamos en el consumador, dice, en el autor y consumador de la fe, van a cambiar las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tú y yo nos enfoquemos en lo que es la fe, va a venir un ciego y va a ser sanado. Cuando tú y yo nos enfoquemos en el autor y consumador de la vida, el paralítico se va a levantar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe que yo llegué a escuchar en la pandemia dónde están los profetas que levantan? Yo llegué a escuchar que la gente decía, ¿dónde están los que predican y hacen sanaciones? No había nadie, hermano, no había nadie. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer en Dios y a su nombre. Pácatelas, decía alguien. ¿No entiende usted, pastor? Decía pácatelas. Ya no lo dice. Se me vino a la mente. ¿Cuántos pueden decir gloria? La palabra dice, escucha bien, para irme rápido en el mensaje, lo voy a recurrir. Dice que la incredulidad tiene terribles consecuencias y una de ellas es la ausencia, diga conmigo, la ausencia del poder de Dios. La incredulidad tiene consecuencias y esa es una de ellas, es la ausencia del poder de Dios. Porque ya no hay milagros, porque ya no hay sanidades, porque hay ausencia del poder de Dios. Hay incredulidad,
hay incredulidad. En la misma iglesia hay incredulidad. Yo no creo que ese ciego se levante. Yo no creo que ese paralítico se levante. Ay, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Es tiempo de regresar a la fe genuina en Cristo. Iglesia, ¿por qué? Porque la gente pide milagros, pastor, y no hay. No hay. No hay quien los haga. No hay quien suceda. Pero yo entendí algo ahora. Que cuando tú lo deseas en tu corazón, Dios te lo da. Que cuando tú sientes el dolor de tu hermano, Dios lo puede sanar si tú pones una mano en él. ¿Cuántos pueden decir amén? Que cuando tú ves la situación de tu hermano y lloras por él, no por ti, sino por su dolor, Dios cambia las cosas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra, cuando Cristo hacía milagros, no era por jactarse, sino él sentía el dolor de las personas. Principal motivo para un milagro es sentir el dolor de aquella persona. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero en vez de sentir el dolor, decimos no se va a levantar, no se va a levantar, no se va a sanar. Iglesia, es tiempo de que regrese a los tiempos antiguos, cuando la iglesia declaraba y sucedía. ¿Sabes por qué? Que había una fe genuina en Dios. Y a su nombre, y a su nombre. La consecuencia es la ausencia del poder de Dios. La palabra dice que en los habitantes de Nazaret Jesús no hizo muchos milagros a causa de su incredulidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchas veces vivimos y no pasa nada en nuestra vida. Seguimos siendo los mismos. Venimos a la iglesia, nos vamos como llegamos. Venimos a los cultos, tras culto, y seguimos siendo los mismos. Es que así no es. Esto es por fe. ¿Cuántos pueden decir gloria? Esto es por fe. Y a su nombre. No, pero yo voy a ver quién va a predicar. Ay, vale, hermano tal, no, algo va a suceder. Hemos dejado de creer que la palabra dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y donde está Él, hay poder. ¿Cuántos pueden decir amén? No necesita venir. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes provocar. Y a su nombre, solo créele a Dios. Una de las consecuencias es, escucha bien, la ausencia del poder de Dios. Y esto cabe en manifiesto porque no hay milagros. Hay ausencia, pastor, del poder de Dios en la iglesia. Por mí, por ti, porque hemos dejado de creer en Dios realmente. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposa